Bienvenidos a la segunda edición de Voces Ocultas. El día de hoy vamos a traer un tema bastante interesante y que además los dejará perplejos. Qué miedo. Jenny, ¿podrías hacerme el honor de saber cuál es el tema del día de hoy? Claro que sí. Él y todos hemos escuchado sobre la Ouija, que para ponerlos un poquito en contexto, les voy a decir qué es. La Ouija es un tablero que se usa supuestamente para comunicarse con los espíritus. Consta de un tablero que tiene letras del abecedario, del número del 0 al 9. Y tiene palabras del sí y no y adiós. Se acompaña con un tablero, que es planchete, que los jugadores colocan sobre la tabla y según la creencia, los espíritus lo mueven para formar palabras y responder preguntas. Pero a ver, cuéntame, ¿sabes cuál es el origen? Mira, Jenny, yo creo que el origen te va a dejar con el ojo cuadrado porque únicamente no es de ahorita, es de hace muchísimos años atrás. Y mira, te voy a platicar un poquito. Durante la mitad del siglo XIX, el espiritismo se convirtió en una práctica común, ya que muchos creían que era posible comunicarse con los muertos a través de mediums, quienes utilizaban diferentes métodos como golpeteos en la mesa o escritura automática. Sin embargo, estos procedimientos eran lentos y requerían la intervención de alguien con supuestas habilidades espirituales. De aquí surgió la necesidad de un método más accesible y rápido para obtener respuestas del más allá o lo que conocemos como el otro mundo. Sin embargo, el patente del tablero fue en 1890. El empresario Elijah Bond y su socio Charles Kennard diseñaron y patentaron la primera versión comercial de la Ouija. Obviamente, es como lo dice, esta tabla consistía en que pudieran comunicarse con otros seres de otro mundo. Y al igual que lo mencionas, el planchete, que es la pieza como más fundamental de este tablero. Bueno, según algunos relatos, la Ouija o su nombre proviene de la combinación de palabras oui, sí, o sea, lo que es en francés, y ja, sí, en alemán. Y sin embargo, otra versión sugiere que el nombre fue dado por el mismo tablero durante una sesión y que significaba buena suerte en egipcio. Bueno, ahora quiero comentarte algo porque creo que es de gran importancia. Muchas personas lo hemos visto hoy en día en redes sociales, en antiguos programas que nos daban a conocer experiencias e incluso anécdotas de la Ouija, que no solo se quedaba en el de que yo lo experimenté, sino que otras circunstancias pasaron todavía después de esa experiencia, vaya. Y creo que es importante tomar varios puntos a vista porque según esto, creo, según los métodos científicos o las explicaciones científicas, decían que la Ouija era un efecto de ideomotor. ¿Sabes qué es eso? ¿Idiomotor? Idiomotor. Porque es un fenómeno psicológico en el que las personas realizan movimientos inconscientes, creyendo que una fuerza externa lo está controlando. O sea, es decir, si yo estoy jugando a la Ouija y yo estoy con mis amigos y tal, y veo que se mueve, en realidad no se está moviendo. Simplemente yo lo estoy haciendo con mis manos o alguien lo está haciendo. O sea, podría decirse que, o sea, realmente no estamos invocando a los espíritus. Exactamente, no estamos invocando a nadie, simplemente son movimientos que nosotros llegamos a hacer. Y bueno, tú comentas que aquí ya es como cuestión de la energía de lo que uno trae, ¿no? O sea, es como, pues yo lo estoy moviendo, pues yo con mis acciones. Ajá, es más que nada como de ver un tipo de percepción distinta de cada uno. Okay. Porque, bueno, vaya, que en las películas que incluso nos los han mostrado como la Ouija se dio como un método más maligno para comunicarse con otras personas, incluso seres del más allá. Y lo hemos visto en películas muy famosas, muy famosas. Sin embargo, a ciencia cierta muchas veces no se sabe o no podemos explicar todo lo que llega a suceder. Yo tengo una historia que a mí me contaron, que es de mi mamá, que me contó
que cuando ella estaba pequeña, salió de la escuela y una de sus amigas pues le invitó a su casa. Dice que todo normal y dice que entre sus amigos pues dijeron como que pues hay que jugar a la Ouija, ¿no? Entonces, pero mi mamá es muy creyente de no, es que pues se me pueden aparecer pues cosas o pues todo ese tipo de pues vibras, ¿no? Entonces mi mamá dijo como de no, o sea, solo yo los veo, pero pues ustedes jueguen. Y dicen que ya pues pasó, jugaron y dicen que a la chavita, a la que era dueña del juego, dice que después del juego le empezaron a suceder como cosas como paranormales, o sea, como que le cerraban la puerta, o pues sí, o sea, o le tocaban o le jalaban las cosas, o tipo así, hasta que pues la niña era como de, no, sabes que yo ya no quiero que me estén pasando esto, yo creo que es por la Ouija. Entonces le dijo a mi mamá como de, oye, pues acompáñame a tirarla ya, pues lejos, para que no, pues para que ya no. El chiste es de que la fueron a tirar a un baldío, como a, ¿qué te gusta? 3 cuadras. Dice que la fueron a tirar y ya, o sea, pasó y dice su amiga, dice que al día siguiente apareció en su casa. O sea, ¿cómo podríamos explicar eso, sabes? O sea, si ellas la fueron a tirar pues a 3 cuadras, ¿cuál fue el fenómeno que hizo que regresara? Porque ni modo que la niña fuera como de, ay, sí, voy a regresar por ella. Creo que aquí podemos tomar un punto como partida, el hecho de decir que yo creo en muchas de estas cosas y muchas energías. Siento que lo que nos rodea es energía, lo que nosotros somos es energía, pero muchas veces es inexplicable lo que llega a suceder. Es inexplicable lo que llega a pasar, porque dentro de cualquier manera uno se queda con la incógnita de querer saber qué es eso, qué hay más allá. Y tan solo el claro ejemplo llegan a ser los sueños que te llegan a pasar y luego llegan a pasar más adelante, se convierten en una realidad, tiene algo que ver. O tan solo el hecho de saber que a lo mejor hay algo malo. Y te voy a explicar porque, mira, te voy a contar una vez. Mi mamá en alguna ocasión siempre me llegó a contar historias de miedo, porque a mí me gustaba escuchar mucho sobre los fantasmas, sobre las personas. Y en alguna ocasión me contó que creo que era una tía suya, una prima, no recuerdo muy bien, y dice que un día ella empezó a comer como perro. Como así que ella empezó a comer como perro, o sea, que le ponían el plato y comía así, como así, metía así que la boca. Dice que una vez que pues, se sacaban mucho de onda y le llevaron con no sé si era sacerdote, un padre, y el sacerdote le estaba limpiando, y cuando la limpia de aquí se le ven los colmillos de un perro. ¿De verdad? Dice que se le ven los colmillos de un perro, y decía, y justo mataron una gallina para eso, que la aventaron y que le decían no volteen, porque si la ven se les va a regresar, y que le habían aventado algo. Y es como te lo digo, siento que dentro de muchas historias hay muchas realidades que no sabemos el por qué, ¿no? Y todo siento que tiene también que ver como lo que hablábamos la vez pasada de las brujas o las situaciones que llegan a suceder así. Y bueno, es un mundo lleno de muchísimas cosas que tan solo lo podemos ver en historias, en situaciones. ¿Cuántos seres no habrá? ¿Cuántas de verdad personas con situaciones a lo mejor o con capacidades diferentes no podrán existir? Entonces es algo que hay que explorar, y es algo que de verdad te queda mucho que pues como que pensar, ¿no? El hecho de qué decir, qué saber. Y pues nada, yo la verdad es que siempre me he fascinado por esto, pero yo creo que no entiendes la magnitud hasta que lo llegas a pasar. Sí, justo hasta que no lo tengas enfrente y no te esté pasando, no lo vas a creer, porque hay mucha gente que dice como de, ay, yo no creo en eso, es como de, es puro mito, es puro cuento de la gente. Pero cuando realmente les pasa a la gente, y es cuando son creyentes de lo que está pasando, es como de, pues, y es cuando ya surge como de, no, pues es que a mí me pasó esto, o yo vi esto. Entonces, no sé si a ti te ha pasado algo. Pues normal. Mira, en alguna ocasión en mi casa, cuando yo llegaba
a estar solo. Me acuerdo que mi papá hubo un tiempo en el que me decía que él se despertaba mucho a las 3 de la mañana. Ahora maldita. Y me acuerdo que en alguna ocasión él me dijo, porque yo ya había tenido antes un sueño donde yo veía una señora en mi ventana. ¿Has visto a La Señora de la Noche, el demonio 2? Sí, creo que sí. Bueno, que es como blanca y sonriente y así. Ah. Bueno, pues yo vi eso. Pero no sé si era algo de la realidad o era un sueño. Okay. Entonces para mí fue muy impactante y fue muy feo. Yo no se lo había contado a mis papás. Hasta que un día mi papá me dijo así como, es que yo me desperté y le dio la parálisis del sueño. Una vez que estaba como a las 3 de la mañana y que vio a una señora con los pelos todos feos y estaba parada en la esquina de la casa. Dice que, y justo de tiempo después, no me acuerdo si fue tiempo antes, yo tenía una exnovia que fue a la casa y me dijo ella que había visto a una señora en el pasillo, en la esquina de arriba de la escalera, asomándose igual a la que vio mi papá. Ahora, ahí es donde nos genera la incógnita, ¿no? De decir, ¿realmente está pasando algo? ¿Está haciendo algo? Ya después ya no volvieron a pasar más cosas, pero luego me pongo a pensar y digo, ¿qué era eso? Sí, no, y porque estaba en mi casa. Oye. ¿Qué era eso que estaba ahí? A la fecha no, ya no la has visto. Sí, no, a la fecha ya no la he visto, pero... ¿Y no fueron, ¿y no fueron a bendecir así la casa? Sí, pues cuando fueron una vez a bendecir en la casa, me acuerdo que se empezaron a mover. No manches. Sí, no, o sea, y me acuerdo mucho porque cuando se empezaron a mover las cosas, pues yo estaba muy chiquito. Entonces, pues a mí me espantaba mucho esos temas y esos problemas, entonces para mí fue algo como muy wow. Uh-huh. Muy cañón. Y me acuerdo mucho porque una tía que fue a la casa, una vez me acuerdo que entró y se quedó a dormir. Y simplemente ella se acostó con su hija, que es la más chiquita, tenía como unos 9 años yo creo, con su otra hija que era la más grande y ella tenía como 25. Y me acuerdo que al día siguiente me dicen, oye, ¿en tu casa espantan? Y le digo, no. ¿Por qué? No. Y me dice, porque en la noche yo vi, ¿has visto que cuando te duermes con alguien hay veces que dejas un huequito en medio? Dice mi tía que alguien se sentó en ese huequito. O sea, entre tu tía y tu prima. Sí, y que le quería hablar a mi prima. Digo, a mi tía, que le estaba hablando en el oído. Y dice mi prima que ella estaba dormida así y que alguien le pegó en el zapato así y que le dijo, ya duérmete. Y entonces ya no me acuerdo bien si me dijeron que vieron como a una señora que se metió al closet o no entendí muy bien, pero son como te digo cosas que llegas a ver o a pasar, que tomas en cuenta muchas situaciones y dices, wow, de verdad hay muchas cosas de las que hay atrás. Y aparte, como dices, ¿no? O sea, no sabes si puede ser un sueño o realmente es la realidad, porque pues los sueños son muy, ¿cómo se les dice? Como... ¿Lúcidos? No sé, a veces los sientes hasta muy reales, uh-huh, que no sabes si estás pasando o no. Pero justamente a mí una vez me tocó que igual estaba dormida y me dio como... ¿Sí es la parálisis? Sí, parálisis del sueño. Entonces me acuerdo que esa vez, o sea, estaba dormida y me desperté y justamente vi caminar, o sea, mi cama está enfrente de la puerta. Uh-huh. Entonces vi caminando un niño y yo dije, ¡ora! Y en eso pues no me podía mover y justamente al lado tenía a mi hermano y no le decía como de, y mi hermano se llama Carlos, es como de, oye, pélame, mientras que el niño se me acercaba. Y me acuerdo que ya cerré los ojos y los volví a abrir y ya tenía el niño encima de mí. Y ya nada más me empezó a gritar y me empezó a decir como, ayúdame. Y yo, no manches. Y ya, o sea, como que tratas como que de rezar, ¿no? Pero como que justamente en esos momentos se te olvida. Y pues sí, yo me quedé así y ya nada más, o sea, como que desperté, o sea, como que... Y me acuerdo que empecé a llorar.
porque sentí muy feo y yo lo sentí tan real porque dije, es que ¿por qué? Y pues ya varias veces a mi hermana también le ha tocado que se le aparece un niño en mi casa. Y pues no sé, o sea, dicen, ¿no? Es como, pues, diles muchas groserías para que se vayan y no te estén molestando, pero pues al final del cuento, pues no deben de estar ahí, pero ¿por qué están ahí? Esa es la pregunta. Verdaderamente esa es la cuestión que te genera muchas dudas, el por qué están ahí, qué es lo que los hace y cuál es su propósito verdaderamente. Y bueno, yo creo que han de ser historias incluso de personas o de seres que tal vez no pudieron trascender o tal vez quedaron ahí, pero de alguna manera u otra nos damos cuenta que es un mundo lleno de muchísimas cosas. Y al igual que como lo comentas, creo que todo viene por parte de muchas de las energías que abordan. Y ahora creo que a mí, bueno, en lo personal a mí siempre me ha causado mucho miedo, ¿no? Muchas de estas situaciones o todo este tipo de cosas, pero la verdad es que me fascinan mucho. Siento que tal vez algo de las cuestiones que podríamos decir es que los sueños también tienen mucho que ver, Sí, pero influyen mucho. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos para el próximo programa de Voces Ocultas, mi Jenny? Sí, estaría genial para traerles otro tema igual que interesante sobre esto. Vale, bueno, esto fue todo por la edición de Voces Ocultas y esperemos que en la noche, cuando menos se lo esperen, ustedes puedan dormir tranquilamente. Nos vemos hasta la próxima.